El viento de esa noche traía el frío intenso del invierno, de esos que se colaban incluso a través de los abrigos más gruesos. Adam Hayes mantenía las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, con la cabeza gacha para protegerse del frío, mientras cerraba con llave la entrada lateral de Langford y compañía. Era pasada la medianoche. La ciudad estaba en silencio, salvo por el zumbido apagado del tráfico allá abajo. Desde el piso 34, el brillante horizonte parecía lejano, como un mundo ajeno. En cierto modo, así era. Para quienes ocupaban aquellas oficinas esquineras, Adam era invisible. Un hombre que se movía en silencio por los pasillos, arreglando lo roto y puliendo lo opaco. No le importaba. Que lo ignoraran significaba menos preguntas, menos oportunidades de que alguien viera el cansancio en sus ojos. Pero para Sophie, su única hija de 3 años, él lo era todo. Su risa era la razón por la que se levantaba cada mañana. Sus sueños, la razón por la que se quedaba hasta tarde. Cada turno, cada hora extra, cada dolor articular, lo soportaba sin quejarse porque le proporcionaban una vida que él nunca tuvo. Sin embargo, esta noche había sido diferente. La gala anual de aniversario había transformado el edificio, habitualmente tranquilo, en un río de vestidos de seda, esmóquines y copas de champán. La música se derramaba desde el salón de baile por los pasillos de mármol, el tipo de evento brillante que Adam pasaba sin mirar 2 veces. Pero al cruzar el vestíbulo hacia el ascensor de servicio, algo le llamó la atención. Una figura esbelta, serena pero inestable, estaba de pie justo al otro lado de las puertas de cristal. El pálido resplandor de la farola se reflejaba en su vestido, enredándose en su cabello. Victoria Langford. Incluso en la confusión del cansancio, la reconoció. La mismísima directora ejecutiva. Era el tipo de mujer que no se olvida. Líneas definidas, palabras aún más definidas, y una presencia que parecía hender el aire por dondequiera que caminaba. En 3 años trabajando allí, Adam nunca la había visto así. Sus tacones se tambaleaban sobre el pavimento. Una mano aferraba su teléfono, la otra flotaba en el aire como si intentara parar un taxi que nunca llegaba. El conductor, se dio cuenta, se había ido hacía rato. Por un momento, consideró irse. Ella era su jefa, muy por encima de su órbita. Cualquiera que fuera su problema, no era suyo. Pero entonces tropezó. El instinto venció a la vacilación. Adam atravesó las puertas hacia la noche gélida. Señorita Langford, dijo con voz firme, la cabeza girada lentamente, los ojos vidriosos, pero lo suficientemente atentos como para registrar su rostro. Hayes, ¿verdad? El nombre se le escapó de los labios con el esfuerzo que se produce tras demasiadas copas de champán. No puede quedarse aquí fuera, dijo. Hace mucho frío. ¿Necesitas que te lleve? Soltó una risa suave y sin humor, con el aliento enroscado en el frío. No consigo que los empleados me lleven. Entonces piensa en mí como alguien que tiene una camioneta calentita estacionada en la parte de atrás. Algo en su tono, o tal vez el viento cortante, la hizo superar su orgullo. Asintió una vez. El camino a su edificio fue silencioso, salvo por el zumbido ocasional de la calefacción. Victoria estaba sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo, la mirada fija en la ciudad oscura al otro lado de la ventana. Cuando llegaron a su rascacielos de cristal y acero, dudó antes de salir. Gracias, Hayes, murmuró, las palabras suaves, casi extrañas en su lengua. Y entonces desapareció por las puertas giratorias sin mirar atrás. Adam la vio desaparecer en el reluciente vestíbulo antes de alejarse. Seguro de haber entrado en un momento que se desvanecería tan rápido como llegó. No sabía que por la mañana lo cambiaría todo. Adam había aprendido una regla a temprana edad. Nada bueno viene de un jefe que te pide verte a primera hora de la mañana. El recuerdo de la noche anterior aún lo aferraba al pasar su identificación por la entrada lateral de Langford and Company. El vestíbulo era su habitual imagen de perfección. Suelos pulidos,
flores frescas en jarrones altos de cristal, el tenue aroma a café del salón ejecutivo. Pero Adam sentía el peso de unas miradas que no estaban allí, el juicio silencioso de gente que nunca antes lo había notado. Se repetía a sí mismo que ella no lo recordaría. Había estado achispada, apenas coherente. Tal vez ya había archivado la noche como un borrón vergonzoso. Pero para cuando colgó la chaqueta en la sala de mantenimiento, su teléfono vibró con un mensaje de recepción. La señorita Langford desea verle en su oficina. Inmediatamente, el camino al último piso se sintió como una marcha hacia la horca. Cada paso resonaba en el pasillo de mármol, pasando junto a óleos que valían más que su salario anual, hasta que se detuvo ante las imponentes puertas de cristal de su oficina. Dentro, Victoria Langford ya estaba en su escritorio. Un jersey negro de cuello alto reemplazaba el vestido de lentejuelas de la noche anterior. Su cabello estaba recogido en un nudo afilado, sus ojos claros y calculadores, la mujer que conocía por reputación. El señor Hayes, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Cierra la puerta. Él obedeció, de pie, rígido frente a su escritorio. Espero que hayas llegado bien a casa anoche, preguntó, rompiendo el silencio. Ella alzó la mirada para encontrarse con la suya. No había vergüenza en su expresión, solo una curiosidad evaluadora. Sí. Gracias a ti, asintió, esperando el sermón. La advertencia sobre los límites. La silenciosa amenaza de guardarse lo que veía. En cambio, se recostó en su silla. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años. Y antes de eso, apretó la mandíbula. Ingeniería de la construcción, pero eso fue hace una eternidad. Ella lo estudió un momento como si estuviera archivando eso. Luego, sin preámbulos, dijo, te ofrezco $6,000 al mes. Adam parpadeó. No para mantenimiento, dijo ella. Para mí, extraoficialmente, necesito a alguien que me hable como si no fuera el director ejecutivo. Nada de reuniones de la junta, nada de contratos, solo conversación, compañía. Digamos que es un acuerdo personal. La miró fijamente. ¿En serio? Completamente. ¿Y no quieres? Dudó, sin saber cómo expresarlo sin sonar grosero. Nada de romance, dijo ella rotundamente, leyendo su mente. Esta no es esa clase de oferta. No necesito un amante, señor Hayes. Necesito a alguien que me vea. Las palabras flotaron en el aire, más pesadas de lo que esperaba. Pensó en Sophie. 6,000 al mes podrían significar mayor seguridad, más ahorros para su educación, menos noches, preguntándose si las facturas se pagarían a tiempo. Pero algo en esto no tenía sentido. ¿Por qué yo? Porque anoche no dudaste, dijo simplemente. No preguntaste por qué estaba parado en el frío. No. Tomaste una foto. No te quedaste boquiabierto. Solo actuaste. Eso es raro. Adam dejó que el silencio se alargara. Una parte de él quería irse. Otra parte, la parte que contaba centavos en el supermercado, le dijo que esta era una oportunidad que sería un tonto rechazar. Finalmente asintió una vez. Está bien, lo intentaré. Pero no te llamo Victoria en el trabajo. Su boca se curvó ligeramente. Está bien, señor Hayes. Al salir de su oficina, el pasillo parecía diferente, como si hubiera entrado en un juego cuyas reglas aún desconocía. Y en el fondo, una pregunta comenzó a formarse. ¿Era este el comienzo de algo bueno o el principio de un error del que no podía enmendar? La primera semana, Adam no estaba seguro de qué esperar cuando aceptó el acuerdo con Victoria Langford, pero resultó que ella decía exactamente lo que decía. Compañía, no conversación a la carta. Sin horarios, sin formalidades, solo llamadas o mensajes ocasionales que lo apartaban de sus rutas habituales por el edificio. La primera vez fue en una cafetería a pocas cuadras de Langford and Company. Ella ya estaba allí cuando llegó, sentada en una mesa de la esquina con el teléfono boca abajo, con una postura elegante incluso con ropa informal.
Nunca la había visto fuera de la armadura de una sala de juntas. Sin los trajes a medida ni las líneas duras del poder corporativo, parecía más joven, casi de su edad, aunque sabía que era un par de años menor que él. ¿Tomas café?, preguntó ella cuando se sentó. Solo, respondió. Ella señaló la barra con la cabeza. Pide uno. Esperaré. No estaba precisamente caliente, pero era un comienzo. Durante los primeros 10 minutos, los únicos sonidos eran el tintineo de las tazas y el siseo de la máquina de expreso. Adam esperaba el momento en que ella se lanzara a un monólogo sobre negocios o asuntos benéficos, pero en cambio preguntó por Sophie. ¿Cuántos años tiene?, preguntó. 13 años. Adolescencia. Victoria murmuró como si estuviera probando la frase en sus labios. Debe ser complicado. Algunos días, dijo Adam, con una pequeña sonrisa en los labios. Otros días, es lo único que tiene sentido. Ese era su ritmo. Al principio, breves intercambios en lugares tranquilos, café en el parque los domingos por la mañana, paseos por la orilla del río después de su turno. Los silencios eran incómodos al principio, pero con el tiempo empezaron a sentirse menos como un espacio vacío y más como un respiro. Fue Sophie quien empezó a romper el silencio. Un sábado, Adam no tuvo más remedio que llevarla a una reunión en el parque. Con Victoria. Esperaba que fuera un desastre. Victoria no era precisamente el tipo de persona que uno se imagina riendo con un adolescente en mesas de picnic, pero Sophie era diferente. Tenía una forma de tratar a todos por igual, ya fueran conserjes o directores ejecutivos. Le preguntó a Victoria cuál era su sabor favorito de helado. Puso los ojos en blanco cuando dijo, menta con chispas de chocolate. Y luego se lanzó a una dramática defensa del vainilla como la mejor opción. Adam observó con silenciosa incredulidad cómo Victoria se reía, un sonido que pareció sorprender incluso a ella. Después de eso, los límites comenzaron a cambiar. Victoria empezó a pasar por su pequeño apartamento para las cenas de los domingos. Sophie la arrastraba a la cocina para ayudar con los panqueques, lo que generalmente significaba que Victoria terminaba espolvoreada con harina mientras Sophie sonreía triunfante. No era perfecto. Victoria todavía tenía momentos en los que la máscara de directora ejecutiva volvía a su lugar, donde su mirada se volvía distante y sus respuestas breves. Pero de vez en cuando, algo real irrumpía con una ternura que Adam no esperaba. Una especie de soledad que la hacía parecer casi humana. Y entonces, una noche, llegó el momento en que Adam no sabía cómo. Leía. Regresaban del parque. Sophie corría delante para aprovechar los últimos rayos de luz. Victoria aminoró el paso junto a él, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. ¿Alguna vez piensas, dijo en voz baja, que hay personas que entran en tu vida para destruirte? La miró, intentando leer la mirada en sus ojos. Ella sostuvo su mirada. No en el mal sentido, solo de una forma que te hace cuestionar la persona que has sido durante tanto tiempo. Antes de que pudiera responder, Sophie llamó desde delante, y el momento pasó. Pero Adam no podía quitarse la sensación de que algo en su tono había cambiado, como la primera grieta en una placa de hielo. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Adam había pasado la mañana arreglando una lámpara defectuosa en la sala de conferencias ejecutiva. Su mente estaba medio ocupada en el trabajo, medio pensando en si el próximo proyecto de Sophie para la Feria de Ciencias sobreviviría intacto al fin de semana. Cuando pasó por el apartamento por la tarde para dejarle el almuerzo, vio un sobre en la encimera de la cocina. Papel grueso, caro, con su nombre impreso pulcramente en el frente. Sophie estaba sentada a la mesa, con la cabeza. Se inclinó sobre un cuaderno de dibujo. Ah, eso llegó para ti, dijo con indiferencia. Estaba en el correo. Lo abrió sin pensar. Dentro había un recibo de matrícula. No solo de este semestre, sino de los últimos 3 años, pagado en su totalidad cada trimestre. Al final, en negrita, estaba el nombre de la pagadora, Victoria Langford.
Adam lo miró fijamente un buen rato. Sophie finalmente levantó la vista. «Papá, ¿estás bien?» Forzó una sonrisa. Sí, solo una confusión de hombres. Pero se le revolvía el estómago. Esa noche, cuando Victoria pasó a cenar, su ya habitual ritual dominical, la tensión en el pecho de Adam ya había llegado a su punto máximo. Sophie estaba en la cocina volteando panqueques con orgullo mientras Victoria estaba a su lado, observándolo como si todo aquello fuera un arte desconocido. Adam esperó a que Sophie corriera a la otra habitación a coger algo antes de hablar. Su voz salió más cortante de lo que pretendía. «¿Por qué no me lo dijiste?» Victoria parpadeó. Tiró el recibo sobre el mostrador. El papel se deslizó hacia ella como una cuchilla. Su expresión apenas se alteró. «No pensé que importara. No lo pensé». La voz de Adam subió y bajó, baja y controlada. «¿Tienes idea de cómo se ve esto?», dijo con voz tranquila. «Parece que me aseguré de que tu hija tuviera la educación que se merece». «Parece lástima», replicó él. Ella apretó la mandíbula. No era lástima. Entonces, ¿qué era? ¿Culpa? ¿Caridad para el pobre de mantenimiento? Se acercó, su voz igualando su serena intensidad. Era una compensación. Lo creas o no, el aire entre ellos parecía a punto de romperse. Los pasos de Sophie se acercaron desde el pasillo, su voz alegre. «Los panqueques están listos». Victoria no apartó la vista de Adam. «Disfrute de la cena, señor Haas», dijo en voz baja y se dirigió a la puerta. El sonido de la puerta al cerrarse tras ella fue más fuerte de lo debido. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Adam se sentó en la oscura sala de estar, con el recibo de la matrícula sobre la mesa de centro como una herida que no cerraba. Pensó en sus palabras, en su recompensa y en el destello en sus ojos que no era arrogancia ni lástima, sino algo más profundo. Pero estaba demasiado furioso para identificarlo. Durante las siguientes semanas, Victoria no lo llamó. Ni café, ni paseos, ni cenas dominicales. El espacio que había creado en sus vidas se cerró herméticamente, dejando solo el eco de lo que había sido hasta la noche de la tormenta. La lluvia caía fuerte y rápida, convirtiendo las calles en ríos. Adam acababa de dejar una taza de café en la encimera cuando un golpe hizo vibrar la puerta. Cuando la abrió, Victoria estaba allí, empapada hasta los huesos, con el pelo pegado a las mejillas y el abrigo goteando sobre la alfombra. Se le quebró la voz antes de siquiera entrar. «Adam», dijo, «hay algo que necesito decirte, y puede que me odies por ello». Adam se hizo a un lado sin decir nada. Victoria cruzó el umbral lentamente, como si dudara de si realmente pertenecía a ese lugar. La luz del salón captó el temblor de sus manos mientras se desabrochaba el abrigo, con el agua acumulándose a sus pies. «Siéntate», dijo Adam en voz baja, señalando el sofá con la cabeza. Su voz era tranquila, pero solo porque la tormenta de afuera ya estaba gritando. Se dejó caer sobre los cojines, con la mirada fija en el suelo. «Debería habértelo dicho hace años», empezó, sus palabras casi ahogadas por la lluvia que golpeaba las ventanas. «Pero fui una cobarde». Adam se apoyó en el borde del sillón, con los brazos cruzados, esperando. «Eras ingeniera en Coleman and Ball Construction», dijo. «Una carrera prometedora, camino de liderar un gran proyecto. Lo sé porque Langford y compañía estaban dispuestos a invertir en ese proyecto». Adam apretó la mandíbula. Recordó el colapso total. Una decisión corporativa que recortó la financiación, dejando a docenas de personas sin trabajo, dejándolo a él buscando trabajo, cualquier trabajo, solo para evitar que el mundo de Sophie se derrumbara. «Mi padre era director ejecutivo entonces», continuó. «Era joven y ansiaba demostrar mi valía. Lo había estado presionando para que me dejara hacer llamadas ejecutivas. Ese proyecto fue mi primera oportunidad. Encontré lo que pensé que era una mejor inversión y retiré la financiación». Su voz se quebró. «Arruinó todo el proyecto. Y cuando se calmó el polvo, eras uno de los nombres en la lista de despidos».
Vi tu expediente. Sabía que tu hija apenas tenía 10 años. Sabía que tu esposa había fallecido. Adam la miró fijamente, cada palabra como un clavo en el recuerdo. Así que, los pagos de la matrícula. Ella asintió. Penitencia. No podía deshacer lo que había hecho, pero podía asegurarme de que Sophie tuviera las oportunidades que te había quitado. Por un instante, ninguno habló. El aire estaba cargado de todo lo no dicho. Los años de lucha, la silenciosa humillación de empezar de nuevo, el orgullo que le había impedido pedir ayuda. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente. Lo sé, susurró ella. Pero pensé que si lo hacía, rechazarías el dinero, y necesitaba saber que al menos estaba haciendo algo bien. Se pasó una mano por la cara, dividido entre el impulso de devolverla a la tormenta y el peso de la verdad que se asentaba en su pecho. ¿Llevas años cargando con esto?, preguntó. Sí. Sus ojos brillaron, aunque no lloró, y en algún momento, dejó de ser culpa. Tú y Sophie se convirtieron en algo que necesitaba. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Adam sintió que las ondas llegaban a lugares de su interior que no quería tocar. La tormenta rugía afuera, pero adentro el silencio era más fuerte. Finalmente, fue a la cocina, sacó una toalla del cajón y se la tiró. Sécate, dijo. Ya encontraremos una solución. Ella atrapó la toalla, sus dedos rozando la tela como si fuera algo más que algodón, como si fuera un salvavidas. Y por primera vez en semanas, la distancia entre ellos se sintió un poco más pequeña. Pasó la tormenta, pero su recuerdo persistió en el aroma a lluvia que perduró en el aire durante días, y en la forma en que algo había cambiado silenciosamente entre Adam y Victoria. No volvieron a ser lo que habían sido antes. En cambio, se movieron con cautela, como si estuvieran probando las tablas de un puente que una vez se derrumbó bajo sus pies. Las conversaciones eran más suaves. Las cenas de los domingos regresaron, pero con pausas, donde las palabras antes llenaban el espacio. Para Adam, la confianza no era algo que se devolvía como una herramienta prestada. Había que reconstruirla tabla a tabla. Para Victoria, significaba presentarse sin pretensiones, sin regalos, sin gestos ocultos, solo su tiempo, su presencia y la silenciosa resistencia de alguien que se negaba a volver a irse. Sophie, como siempre, era el pegamento. Nunca preguntó por la tensión que había percibido semanas atrás. Simplemente los atrajo a momentos compartidos horneando galletas, yendo a la feria de invierno, arrastrándolos a ridículas sesiones de fotomatón donde incluso Victoria reía sin control. Fue en esos pequeños momentos cotidianos que Adam comenzó a verla de otra manera. No como la mujer que una vez descarriló su vida, ni como la directora ejecutiva que podía comprar su salida de la culpa, sino como alguien que aprendía a ser humana con ellos. Una tarde de primavera, casi 2 años después de aquella noche, a las afueras de Langford y compañía, Victoria los invitó a ambos al jardín trasero de su casa. Guirnaldas de luces brillaban en el cálido crepúsculo, entrelazándose entre ramas cargadas de flores. Una mesa larga se alzaba bajo el árbol más grande, con velas que parpadeaban con la brisa. Sophie abrió mucho los ojos. «Vaya, ¿vamos a hacer una fiesta?» Victoria sonrió. Algo así. Luego se volvió hacia Adam, con la voz firme, pero con un ligero temblor. Una vez me dijo, la confianza no se recupera de golpe. Se gana momento a momento. Espero haberme ganado la tuya. Adam no habló, pero la forma en que su mano se cerró sobre la de ella dijo basta. Respiró hondo. Ya no quiero ser tu jefa. Quiero ser tu socia en todo lo que importa. No era una pregunta, pero lo parecía. Adam la miró a los ojos, los mismos ojos que una vez habían estado protegidos tras cristal y acero, ahora abiertos e impasibles. Los años de ira, orgullo y distancia parecieron desvanecerse, dejando solo la verdad. En algún lugar entre la culpa y el perdón, el amor había echado raíces. Sí, dijo simplemente. El jadeo de Sophie rompió el momento,
y antes de que Adán pudiera reaccionar, los estaba abrazando a ambos. ¿Significa esto que ahora puedo llamarla mamá? Victoria rió entre lágrimas. Solo si quieres. La boda fue pequeña. Sin salones de baile, sin titulares, solo amigos, familia y un jardín adornado con las mismas luces de esa tarde de primavera. Sofía acompañó a Victoria por el pasillo, sonriendo como si hubiera estado esperando este día toda su vida. Cuando Adán tomó las manos de Victoria, no hubo discurso sobre el destino, solo una silenciosa promesa del hombre que una vez la llevó a casa en silencio. No solo amarte, sino seguir eligiéndote cada día. Y mientras las luces se mecían suavemente sobre ellos y la risa de Sofía resonaba por el jardín, Adán comprendió algo que nunca se había atrevido a creer. A veces, la persona en la que menos esperas confiar se convierte en aquella sin la que no puedes imaginar la vida.